Listo, hermanos, vamos a continuar con nuestra carta a Tito. El domingo pasado nos enseñaba Duván acerca de estos falsos maestros, ¿no? Acerca de estos falsos maestros. Recordemos un poquito. Bueno, ¿qué sucedía en lo que aprendimos el domingo pasado? Pablo venía hablando con firmeza acerca de la grave situación doctrinal y moral que estaba afectando a la iglesia. Sí, la iglesia estaba pasando por momentos difíciles porque había falsos maestros. Y además había una indiferencia de los creyentes. ¿Sí? Pablo, ¿qué estaba haciendo? Mire, preparando el terreno para exhortaciones prácticas que va a hacer en los versos que vamos a estudiar. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió en lo que aprendimos el domingo pasado? Primero, señaló la presencia de muchos contumaces. ¿Qué significaba contumaces? ¿Se acuerda que nos enseñaba Duván? Habladores de vanidades, engañadores. Y destacaba especialmente a ¿quiénes? A los de la circuncisión. ¿Y quién son esos? ¿Ah? Los de la circuncisión. Los que enseñaban eso, ¿no? La ley, que se podía guardar, que tocaba guardar la ley, aparte de la gracia, ¿no? Esos engañadores estaban promoviendo enseñanzas falsas dentro de la iglesia. Por eso, ¿qué era necesario hacer con esas personas? Taparles la boca, ¿sí? No era que estaban hablando y usted llegaba y les tapaba la boca, no. Taparles la boca era cortar inmediatamente su enseñanza. Esos comentarios falsos que hacían en medio de la iglesia, y el punto era expulsarlos. Miren, hermanos, con un falso maestro uno tiene que ser contundente. No, ay, pobrecito el falso maestro, mire, pobrecito. Ay, no, qué pena, cómo lo van a echar al hermanito. Ese no es hermanito, es falso, por eso es falso. Mire, hermanos, a veces nosotros no dimensionamos la realidad de estos hombres malvados que predican falsa doctrina. Usted los escucha, el falso maestro, listo. Pero es una realidad que destruyen. Y decía la palabra que trastornan casas enteras. Y Duván nos mostraba una casa patas arriba, ¿cierto? Es literal. De pronto usted no ha tenido que enfrentarse a falsos maestros, pero yo sí me he enfrentado a falsos maestros. He tenido que confrontarlos cara a cara. Recuerdo una ocasión que yo les contaba a un hombre que predicaba falsa doctrina, pero no solo eso, sino que actuaba indecentemente con las hermanas. ¿Sí? Y me tocó enfrentarlo cara a cara. Era un hombre perverso. No era, ay, pobrecito el hermano. No, era un hombre perverso. También tuve que enfrentarme a uno que robaba literalmente. Traigan sus escrituras, traigan su dinero, y me tocó enfrentarlo también. Entonces, hermanos, cuando uno enfrenta a ese tipo de personas, sabe que no es una cosa por pasarla por encimita. Hay que expulsarlos. Pablo dice, tápenle la boca, expulsarlos. Porque son perversos, destruyen la fe de las personas, llevan al infierno a las almas inconstantes. Son hombres perversos, mire, expulsarlos. Trastornan casas enteras al enseñar por ganancia desonesta, lo que no convenía. Lo que no convenía. Incluso Judas y el apóstol Pedro en sus cartas dicen que son árboles sin fruto, desarraigados, a los que les espera las más densas tinieblas. ¿A qué les suena eso? Mire, es gente, hermano, pero ellos de pronto se arrepienten. Mire, es muy difícil que un falso maestro se arrepienta. En mis 21 años que llevo de creyente, no he visto el primero que se arrepienta. ¿Sabe por qué? Porque están viciados a la maldad, al engaño, a sacar provecho. Quieren más y más y más y no les importan las almas. Por eso hay que ser contundentes con ellos. Y eso lo dice, mire, Pablo a Timoteo. Pablo también citó el testimonio de los cretenses, mire, acerca del carácter moral de esa cultura. Glotones, malas bestias, carácter fuerte, ¿no? ¿Sí? Afirmando que dicho juicio era verdadero, mire.
¿Y cuál era la instrucción para esos cretenses, para esta gente que estaba en medio de la iglesia, esta gente que asistía a la iglesia, pero que no estaba dando un testimonio de verdaderos creyentes? ¿Cuál era el llamado para ellos? Repréndelos duramente. El mandato de reprenderlos duramente no era para los falsos maestros, para complementar un poco lo que enseñó Dubán. Reprenderlos duramente era para los que se decían creyentes y estaban en medio de la iglesia. Repréndelos duramente, ¿para qué? Para que sean sanos en la fe, para que no sigan esas fábulas judaicas, para que no sigan esas falsas enseñanzas. Repréndelos duramente a aquellos que andan escuchando a los falsos maestros, mire. ¿Sí? Para que sean sanos en la fe, porque los falsos maestros no van a ser sanos en la fe, mire. Esa gente está viciada y hay que expulsarlos. Ay, pobrecito, no, nada de pobrecito, mire. O destruyen la iglesia, destruyen la iglesia. Y he conocido lugares, congregaciones que fueran destruidos por esa gente, mire. ¿Sí? Pablo también profundizó en el problema espiritual de fondo, afirmando que todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos incrédulos nada es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cuál es el punto de la vida cristiana? Lo que hay dentro del corazón. Decíamos allá en Berea que hoy en día hay un cristianismo cultural. Todo el mundo es cristiano. Yo soy cristiano, yo. Se convirtió Daddy Yankee, se convirtió este rapero, se convirtió fulano. Todo el mundo es cristiano, cultural. Pero el verdadero evangelio brota de adentro de nosotros. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor, pues hablando de los falsos maestros, pero yo creo que aplica para todo cristiano, por sus frutos. ¿Qué frutos damos? Y finalmente denunció la incoherencia de aquellos que profesaban conocer a Dios, pero con sus obras lo negaban. ¿Qué les dice? Siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Había una necesidad urgente en la iglesia de fe genuina, doctrinalmente sana, evidenciada en obras, marcando un contraste entre una fe falsa y vacía y una vida verdaderamente transformada. Es el llamado para nosotros, mire. Y en contraste a esos personajes engañadores, Pablo le va a dar una instrucción a Tito. Debía enseñar la sana doctrina, pero también daría unas instrucciones importantes para las personas en la iglesia. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar, pero antes oremos, hermanos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, gracias una vez más por darme el privilegio, Señor, de pararme frente a la iglesia y predicar tu palabra, Señor. Permite que pueda hacerlo de la mejor manera, Señor, porque debe haber temor y temblor en nuestro corazón cuando exponemos tu bendita palabra, Dios. De mi parte, Señor, usa este vaso de barro para predicar tu palabra con temor y temblor, Señor. Pero también usa la iglesia para escuchar la palabra con temor y temblor. Somos vasos de barro, tanto los que estamos aquí parados predicando, pero también hay vasos de barro escuchando, y que lo hagan con reverencia, Señor. Sabiendo que el hombre acá arriba no es el que vale, es el Señor y su palabra, el que puede transformar nuestras vidas. Quita toda pereza, quita toda indiferencia, y que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, como tú quieres, Dios. Que toda la gloria y honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Una vez hecha la introducción, vamos a los textos. Tito capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 1. Me agrada que haya muchas personas nuevas hoy porque voy a hacer una enseñanza rápida de doctrina, ¿sí? Entonces van a conocer un poco más lo que creemos como iglesia. Tito capítulo 2, verso 1, ¿qué le dice? Tito, estos engañadores hablan fábulas, falsas doctrinas, cosas perversas, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ya hemos hablado antes de la sana doctrina, hermanos. Una doctrina sana es una doctrina saludable. En contraste con los alimentos,
Hay alimentos que son saludables y otros que no. ¿Cuáles son los que consumimos más nosotros? Los saludables. Los saludables. Y hay hermanos que también son saludables, mire. ¿Sí? Doctrina saludable. Pero hay otros alimentos perjudiciales para nuestro cuerpo y asimismo hay doctrinas falsas que son perjudiciales, mire. Una falsa doctrina es perjudicial ¿para qué? Para nuestra vida espiritual. Puede llevar al infierno a un inconverso, imagínese, una falsa doctrina puede llevar al infierno a un inconverso o puede desviar y apagar la fe de un creyente. ¿Es un tema serio? Muy serio, mire. Por eso es importante dónde está usted congregándose. Ay, es que esa iglesia me queda cerca, a mí voy a irme a meterme para allá. Ojo, puede que esté cerca a tu casa, pero ¿está cerca la Biblia? Gracias a Dios puedo decir, parado acá al frente, que esta iglesia sí está cerca a la Biblia. No considerándonos perfectos, y la única iglesia salva, como dicen muchos, no. Pero sí es una iglesia que busca agradar al Señor con la palabra. Podemos decir que usted está en el lugar correcto, ¿sí? En el lugar correcto, mire. No somos perfectos, tenemos errores, fallamos, somos una iglesia llena de seres humanos imperfectos, buscando acercarnos más a ser como Cristo. Pero ¿qué es la sana doctrina entonces? ¿Qué es? Toda enseñanza e instrucción que produce salud espiritual, la cual procede de la Biblia y va acorde a la Biblia. ¿Sí? Se lo repito. Toda enseñanza o instrucción que produce salud espiritual, la cual procede de la Biblia y va acorde a la Biblia. La Biblia es el centro, hermanos, y desde ahí debe partir toda enseñanza. Para ello debemos identificar doctrinas principales y doctrina secundaria. Aquí voy a hacer un poquito tipo maestro, ¿sí? Pero necesito para que usted entienda estas dos denotaciones. Doctrinas principales, fundamentales y doctrinas secundarias. Las doctrinas principales son innegociables. Ay, no, es que esa iglesia tiene una doctrina principal que no es como la nuestra, pero innegociables. Y las doctrinas secundarias son importantes, pero no determinantes para la salvación ni para la ortodoxia básica. ¿Sí? Ojo con eso. Porque hay gente que cataloga a otros hermanos como falsos porque tienen doctrinas secundarias diferentes. Ah, ese es del diablo, mire, porque dice que tal cosa. Y es una doctrina secundaria. Por eso quiero que las identifiquemos, mire. Hay que tener en cuenta que las doctrinas principales definen el Evangelio y el Dios verdadero, mire. Si se niegan, se cae en herejía o sectarismo. Si alguien niega una doctrina principal, cae en herejía o sectarismo. Pero las doctrinas secundarias, aunque no son determinantes de la salvación, afectan la estructura de la iglesia eclesiástica o la interpretación profética. Lo vamos a ver más adelante, mire. Pero no afectan el núcleo del Evangelio. Vamos a ver algunas de ellas, hermanos. Los que ya conocen mucha Biblia, pues las van a recordar. Y los que no, las van a aprender. No las voy a decir todas, porque nos echaríamos 2 domingos. Pero voy a hacer las más fundamentales. ¿Cuáles son las doctrinas principales que vemos a la luz de la Biblia? Recuerden, son innegociables. Y si alguien las niega, cae en herejía o sectarismo. Primera, esto va a ser un complemento para los hermanos de Berea porque estuvimos viendo un poco de esto, mire. Primera, la inspiración, inerrancia y autoridad de las Escrituras. Para nosotros como cristianos, como Iglesia Bautista La Serena, la Biblia es el único y suficiente modelo de fe y conducta para el cristiano. La única regla. ¿Sí? No, hermano, pero es que a mí me gusta la Biblia. ¿Cuál Biblia? Ahorita vamos a ver eso. Pero como lo que les decía a los hermanos arriba, ¿cuántos libros tenemos? 66. Tengamos claro que los originales no tienen ni versículos ni capítulos, ¿no? Esto le colocó un señor, no me acuerdo la fecha ni quién era ahorita, pero para poder ubicar mejor los versículos.
¿sí? Y conocerlos. La Biblia, puntos importantes. La Biblia es inspirada, verbal y plenaria por Dios. Verbal y plenariamente por Dios. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Verbal y plenaria. Verbal, cada palabra, cada frase, cada texto fue inspirada por Dios en sus originales. Plenaria, que desde Génesis, Apocalipsis es la palabra de Dios. Ay, es que a mí no me gusta eso de reyes, esa vaina no me gusta, es palabra de Dios. Ay, que a mí no me gusta cantar, es palabra de Dios. ¿Sí? Es palabra de Dios. A Martín Lutero no le gustaba Santiago, mire, que porque decía que se contradecía con la salvación por gracia, pero era porque él no la entendía y quería arrancar ese libro de la Biblia. No puede, es palabra inspirada, es inspirada. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, ¿puede leerla, Eddie? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, toda. Mire, hay iglesias que no consideran toda la escritura inspirada. Para mí el Nuevo Testamento sí, pero el Antiguo no. Están cayendo en una herejía. Escuche, en una herejía. ¿Sí? La Biblia es inefable e inerrante en los originales. ¿Por qué digo en los originales, hermanos? Porque lo que nosotros tenemos aquí es una traducción. ¿Que es una buena traducción? Sí, la Reina Valera del 60 es una buena traducción. Igual que la Biblia de las Américas, también me parece buena traducción. Hay versiones modernas que son buenas para aclarar versículos, pero no para un estudio profundo. Porque las versiones modernas quitan la riqueza de las palabras. ¿Sí? Esto es una traducción, pero en los originales la Biblia es inefable, inerrante. Es la autoridad final en fe y práctica. ¿Cuáles son las sectas que lo tuercen? ¿Quién tuerce la Biblia? ¿Qué secta se acuerda? La mayoría, por no decir todas. Por no decir todas, mire. Mormones, testigos de Jehová, los movimientos con revelación adicional, los católicos, los unitarios, porque ellos, aparte de la Biblia, tienen otros libros, ¿sí? Los católicos manejan sus sacramentos, además tienen los libros deuterocanónicos que no son inspirados, Macabeos, Baruch, Judith, Sabiduría, Eclesiástico. Los mormones, los testigos de Jehová tienen libros aparte de la Biblia. Los mormones tienen ¿cómo se llama? El libro del Mormón, ¿sí? Que es una historia fantástica y que eso ni tiene revelación arqueológica ni nada. Los testigos de Jehová, la piedra de gran precio, el atalaya. Entonces, mire, toda secta, toda falsa religión va a tener libros adicionales. Para nosotros, la Biblia, la única autoridad de fe y práctica. Recuerden. ¿Sí? Segunda doctrina principal, la doctrina de Dios. Lo que los teólogos llaman teología propia. ¿Qué Dios dice? Hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero. Hermano, ¿y la Trinidad? Espérese, quieto. Hay un solo Dios verdadero. Rápidamente, mi hermano Jesús, ¿puede leer Isaías 45:5? Isaías 45:5. Entonces recuerde la primera, la palabra de Dios inerrante, infalible, única autoridad de fe. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Gracias, mi hermano. No hay Dios fuera de Él. No hay. Un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es eterno, inmutable, santo, omnisciente, omnipotente. Recuérdelo. Negar el verdadero carácter de Dios lleva a un error. Y hay gente que lo niega. ¿Dios es amor? Sí. Pero también Dios es justicia.
No podemos negar lo uno sin lo otro, porque hay gente que solo se va a un atributo. Ay, Dios es amor, Él ama a todos, va a salvar a todos. ¿Y la justicia de Dios dónde queda? Dios es santo y no tendrá por inocente al malvado. ¿Sí? Negar el verdadero carácter de Dios lleva al error. ¿Sí? Rápidamente leamos a ver unos textos, un solo texto. Romanos 2, 5 al 6, mi hermano Manuel, ¿puede leerlo? Romanos 2, 5 al 6. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Gracias, mi hermano. El Señor está airado con el impío todos los días. El amor y la justicia van de la mano. Si negamos alguno de ellos, pues caemos también en una falsa enseñanza. Tercera doctrina principal, la Trinidad. La Trinidad. Yo sí luché con esa doctrina cuando me convertí. Me la explicaron de 1000 maneras, que el sol, que el agua, que el ácido. Ninguna le llega ni a los talones, porque ¿sabe qué? La Trinidad hay que entenderla y conocerla por fe. Si usted trata de entenderla, se vuelve loco. Yo me he cansado de enseñarles a mis hijos y ¿cómo se los explico? No, es que no hay forma. Cualquier ejemplo le queda pequeño. Un solo Dios verdadero manifestado en 3 personas. En 3 personas, mire. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Coeternos, coiguales y cosustanciales. Negada por ¿quiénes? Por los testigos de Jehová. Porque para ellos el Espíritu Santo solo es una fuerza y Jesús un simple profeta. Negado por los unitarios también, que niegan la Trinidad. Por los mormones. Mire. Aquí hay un punto clave, hermanos. Si esta doctrina se niega, se cae en herejía. Por ello podemos decir que un unitario está en herejía frente a esta doctrina. No lo digo yo, lo dice la palabra, mire. ¿Sí? Lo dice la palabra. Segunda de Corintios 13:14. Giovanni, ¿puedes leerlo? Segunda de Corintios 13:14. Esta es una pequeña clase, hermanos, para recordar y para aprender. Doctrinas principales. Vamos en la tercera, la Trinidad. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Ahí está la Trinidad, simple, sencillo y simple. Lógicamente la palabra Trinidad no va a aparecer en la Biblia, pero sí el conjunto de lo que es la Trinidad. ¿Sí? Eso tengámoslo claro, porque es un argumento los que atacan, mire. Cuarta doctrina principal, ¿cuál cree que es? Me leíste el bosquejo. La deidad. La deidad y humanidad plena de Cristo. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Dios. ¿Sí? La deidad y humanidad plena de Cristo. ¿Qué me dice esto? Que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? Él fue nacido de una virgen. Lógicamente en el mundo lo tratan de negar, ¿no? No, es que ni sé qué, que nacido de una virgen. Ese es el credo apostólico, mire, nació de una virgen. Aquí muchos caen en problemas teológicos con el Teotocos. ¿Sabe qué es el Teotocos? ¿Sabe? El Teotocos. María, Madre de Dios. ¿Sí? Que nosotros no utilizamos ese término, Teotocos, María, Madre de Dios, porque pues puede prestarse para confusiones. Pero este término se defendió en el concilio de Éfeso. ¿Para qué? Para aquellos que decían que Jesús no era 100% hombre. Decían, no, es que María no es la madre de Dios, la madre de Jesús. Entonces, él no es 100% hombre o 100% Dios. ¿Sí? Le dejo el Teotocos para que lo investigue mejor, porque si me pongo a contarle, de pronto lo dejo loco. El Teotocos, ¿sí? Para nosotros, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Totalmente, mire. Porque era necesario que un hombre muriera en la cruz. Pero también era necesario que el Dios Todopoderoso lo hiciera, mire.
¿Sí? El Theotokos, ese lo dejo de... ¿Sí? Para nosotros puede ser el Christotokos. ¿Sí? María, Madre de Cristo. Bueno, se lo dejo de consulta. Sin pecado, mire, otro importante, sin pecado. Porque por ahí andan unos blasfemos, inclusive en el gobierno ahí, diciendo barbaridades, diciendo unas sandeces, diciendo que Jesús estuvo con María Magdalena y quién sabe qué. Ojalá usted no siga ese tipo de gente, ¿no? Espero. Blasfemos. Jesús sin pecado, mire. Dice el que no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado. No quiere decir que pecó, cargó el pecado de la humanidad en sus hombros, pero jamás pecó el Señor Jesús, mire. Sin pecado. Sustituto expiatorio. Esta doctrina de la deidad y humanidad de Cristo es negada por los arrianos modernos, mire. Liberalismo teológico, ¿sí? Quinta doctrina principal, ¿cuál se le viene a la mente? A ver, los estudiosos. Neumatología, ¿el Espíritu Santo? Sí, pues ahí entraría la Trinidad, ¿no? O la doctrina del Espíritu Santo, que también puede, él es una persona, que también es negada por otros, ¿no? Mire, el quinto lo tengo, la expiación sustitutiva penal de Cristo. ¿Qué quiere decir? Cristo murió en lugar del pecador y su sangre satisface la justicia divina. No hay más. Ay, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Su sangre satisface la justicia divina. Mi hermano Oscar, 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18. Correcto, mi hermano, gracias. Mire, dentro de esto nosotros, mire, yo les decía arriba a los hermanos, ¿por qué es necesario que haya una denominación? Porque hay gente que, no, pero es que hay muchas denominaciones, muchas religiones, mucha cosa. Es importante que haya una denominación para identificarnos en lo que creemos y profesamos. Y les digo lo mismo que a los hermanos de Berea. Religión hay una sola verdadera, la cristiana. Sectas, todas son falsas, para la basura. Denominaciones, hay unas que se acercan más a la Biblia y otras que se alejan. ¿Cuál debemos buscar? Las que se acercan a la Biblia. ¿Sí? Nosotros somos bautistas independientes. No somos ni calvinistas, no somos ni arminianos, para que lo tengan en claro. Podríamos decir que somos provisionistas. Creemos en una salvación para todos, sin excepción. Lógicamente se hará efectiva en aquellos que creen, ¿sí? En aquellos que creen. Una provisión universal, pero aplicada por fe. Suficiente para todos, ¿no? Le leo rápidamente 1 de Juan 2:2. Busquémoslo, a ver. 1 de Juan 2:2. ¿Qué nos dice 1 de Juan 2:2? Mire, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una expiación suficiente para todos. Sexta doctrina principal, la que habían dicho: salvación solo por gracia, mediante la fe. Usted se lo sabe de memoria, Efesios 2:8-9, ¿qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Hoy que salimos de Semana Santa, todo mundo quería agradar a Dios. No como carne, me voy de rodillas al Monserrate, me flagelo, me crucifico. Bueno, cantidad de cosas que hacen en el mundo. Pero la realidad es que la salvación es un regalo inmerecido. Y esa es una doctrina fundamental. Si a usted le venden un evangelio con obras, falso, herejía, apártese. Solo por gracia, mediante la fe en el Señor Jesús. No por obras, no por sacramentos, no por perseverancia meritoria. Es una doctrina torcida por el catolicismo, por el legalismo y el universalismo. Ojo con el universalismo. ¿Qué dice el universalismo?
que todos son hijos de Dios y que todos se van a salvar. ¿Sí? Ojo con eso. No somos universalistas jamás. Por eso recuerden, ¿no? Juan 1:9. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho y potestad de ser hechos hijos de Dios. Séptima doctrina fundamental. ¿La tiene en la lengua usted? ¿Cuál? La resurrección. Pablo dice, si nosotros negamos, si Cristo no resucitó, somos los más miserables. Estamos perdiendo el tiempo. Perdimos el tiempo. Pero Pablo dice, no, Cristo resucitó de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecha. Él resucitó. Sí, como dice una canción, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Podemos confiar en ello, hermanos. Esa es una doctrina fundamental, mire. La resurrección corporal de Cristo. No que se levantó en espíritu, no que era un ente que flotaba por ahí. En cuerpo. Se levantó de la tumba. Esa es una columna de la fe, literal, histórica y física, fundamento del Evangelio. Fundamento del Evangelio, mire. Leamos solo un pasaje corto para recordar eso, ¿sí? Leamos 1 Corintios 15, 3 al 4. ¿Puedes leerlo, Eddie? 1 Corintios 15, 3 al 4. Conforme a las Escrituras, no conforme a lo que dice el pastor, no conforme a lo que dice fulanito, no, conforme a las Escrituras. Esa es la realidad, hermanos. Octava doctrina fundamental, ya vamos a acabar con las doctrinas, ¿no? Octava doctrina fundamental, ¿cuál cree que es? La segunda venida de Cristo. La segunda venida literal de Cristo. ¿Sí? Mira lo que dice Hechos 1:11. A ver si le atiné. Hechos 1:11. Hechos 1:11. Por aquí, ya lo hallé. Hechos 1:11. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando el Señor ascendió, todos se quedaron así, de pronto tristes. Y los ángeles dijeron, ¿por qué se ponen así? Así como Él se fue, un día va a venir. Y creemos eso, Cristo viene. Cristo viene. Doctrina fundamental, mire. Doctrina fundamental. La venida literal de Cristo. Cristo regresará corporalmente. Habrá un juicio final real, un cielo y una condenación eternos. Negar eso es caer en herejía. Negar el juicio eterno es alterar el Evangelio. Alterar el Evangelio. Novena doctrina fundamental. Esa no creo que la adivine, bueno, se la voy a decir. La realidad del pecado y la necesidad de regeneración. Nacer de nuevo. ¿Sí? El hombre es pecador, necesita un nuevo nacimiento y la gracia es necesaria, pero el hombre es responsable de responder ante esa gracia. No es que el Señor nos los atrae y los obliga, no. El hombre tiene que responder a esa gracia. Entonces recuerde, regeneración. Miren mis hermanos, ¿por qué nosotros no creemos que la salvación se pierda? ¿Sabe por qué? Porque cuando creemos en Cristo recibimos el paquete completo. Santificación, regeneración, ese nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas, nuestra naturaleza es cambiada. Decir que se pierde la salvación es como negar todo ese paquete que recibimos, o sea, es imposible, absurdo, no tiene lógica, ni teológica ni humana, mire. La salvación es segura en Cristo, pero debemos dar frutos de que somos salvos,
Décima doctrina fundamental. ¿Cuál cree que es? Fuego. ¿Cuál? El infierno. ¿Quién niega la doctrina del infierno? Generalmente los testigos de Jehová. Ellos dicen, ¿cómo es posible? Dicen que un Dios bueno vaya a mandar a los seres humanos al infierno. Eso no lo creo. Pues no es que no lo cree, es que está en la Biblia. Está en la Biblia. Es una doctrina fundamental. El infierno. ¿Sí? El infierno. Es una realidad de condenación eterna. Aquí distinguimos infierno y lago de fuego. Creemos que el infierno es un lugar de tormento donde van las almas que mueren en este momento de la historia. Y el final, cuando esas almas estarán eternamente apartados de Dios, es en el lago de fuego, donde estará también Satanás, el falso profeta y la bestia. Pero no quiero meterme en escatología, ustedes ya lo han aprendido en la escuela dominical, pero simplemente para hacer una aclaración. Pero creemos que hay un lugar de tormento, creemos que hay un lugar donde van los que no han creído en Cristo. Hermano, pero es injusto. No es injusto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que quiere perderse es porque quiere perderse. ¿Sí? Porque quiere perderse. El infierno, una realidad de condenación. Ahora sí, ya terminamos las principales. Vamos a las secundarias, que aquí ya es más complicada la cosa. ¿Sí? Pero voy a tratar de hablarlo de una manera, digamos, sencilla. Doctrinas secundarias. Aquí entran asuntos donde puede haber desacuerdo entre creyentes genuinos. Y aquí es muy delicado, hermanos, porque nosotros podemos caer en el pecado de catalogar a un hermano verdadero en Cristo como un hereje o falso. Ese es falso, mire, porque no cree lo que yo creo. ¿Qué está negando esa persona? ¿Una doctrina fundamental o secundaria? Ahí debemos preguntarnos. No negando, ¿no? ¿Qué está hablando, mejor dicho? Mire, doctrinas secundarias. Las principales están dentro de la escatología. ¿Qué es escatología? El estudio de los eventos proféticos futuros. Está la posición pretribulacionista, que es la que creemos nosotros. ¿Y cuál es esa? Que va a haber un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Eso es lo que creemos nosotros. Y se lo puedo sustentar bíblicamente. En Berea, ¿no? ¿Sí? Esa es una postura dispensacional. Está el post-tribulacionismo, que ellos creen que el rapto va a ser después de la gran tribulación. ¿Sí? ¿Qué se discute aquí? El momento exacto del rapto. El momento exacto del rapto. ¿Es una doctrina secundaria? ¿Debemos sacarnos los ojos por esa doctrina? No. ¿Sí? No. ¿Debemos catalogar a un hermano como falso por eso? No. Es escatología. ¿Sí? Escatología. Otra doctrina secundaria, dispensaciones específicas. Unos dicen que son 7, otros dicen que son 8, otros dicen que son 6. Nosotros creemos que son 7. Y las sustentamos también a la luz de la Biblia, mire. ¿Sí? Dispensaciones. Detalles del reino milenial. Para nosotros el reino milenial vendrá, serán 1000 años literales. Hay otros que no creen eso, creen que ya estamos en el reino milenial y lo sustentan con sus pasajes. ¿Sí? Distinción entre Israel y la iglesia. Para nosotros Israel es diferente de la iglesia. Dios trató con Israel en el Antiguo Testamento, hoy está tratando con la iglesia y en el futuro volverá a tratar con Israel. Pero hay otros que piensan que Israel y la iglesia es lo mismo. ¿Los debemos catalogar como herejes? No, son temas secundarios. Secundarios, ¿sí? Secundarios. Son importantes hermenéuticamente, pero no determinan la salvación. Otra doctrina secundaria, la soteriología intramural. Usted dirá, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Sí? Soteriología intramural. Primero definamos qué es soteriología. La doctrina de la salvación. ¿Sí?
El alcance de la expiación. Para nosotros la salvación es ilimitada para todos. Pero hay otros hermanos bautistas que creen que es limitada. ¿Debemos decir que son herejes, hijos del diablo? No. La gracia resistible versus la gracia irresistible. Para nosotros, el cristiano puede resistir la gracia de Dios. El inconverso. Para otros hermanos, no se puede resistir. Son secundarias. La seguridad eterna, en esa sí vamos de la mano, mire. Creemos en una seguridad eterna de la salvación. Mire, aquí hay diferencias entre bautistas reformados, provisionistas, independientes, hermanos pentecostales. ¿Por qué hay hermanos que son pentecostales? Mire. Hermano, no. Trinitarios, hermanos. Mire, un buen predicador que predicaba duro contra el pecado, ¿sabe quién era? David Wilkerson. Pentecostal, hombre radical de fe. No voy a decir que el hermano Wilkerson era un apóstato falso, no. Era un verdadero creyente. Y era pentecostal. Tristemente hoy hay excesos dentro de la iglesia pentecostal, mire. Cuarta doctrina secundaria. El gobierno de la iglesia. Hay algunos que son congregacionalistas, como nosotros, otros que son tipo presbiterianos o episcopalismo. Esas son formas de gobierno. Se lo explico fácilmente. Vemos que el modelo de la Biblia son ancianos que guían a la grey y toman decisiones espirituales y doctrinales. Pero hay otros que no lo ven así y dicen, no, la congregación es la que debe decidir. No lo vemos a la luz de la Biblia de esa manera. ¿Pero vamos a catalogarlos como hijos del diablo? No. Son doctrinas secundarias, mire. ¿Sí? Quinto, modalidad y momento del bautismo. Hay unos que bautizan a la gente por aspersión. Para nosotros lo correcto es por inmersión, completamente y sale. ¿Se han visto a los hermanitos aquí, no? Salen totalmente mojados. Pero hay otros que es por aspersión. Por aspersión. No afecta la esencia del evangelio. Pero nosotros diferimos de ello porque vemos más bíblicamente que sea por inmersión total, mire. ¿Sí? Vemos un error de pronto doctrinal ahí, ¿no? No fundamental. Sexto, dones espirituales. Continuismo versus cesacionismo. Otro punto, mire. Para nosotros hay dones que ya cesaron y otros que están vigentes. Eddie lo ha hablado cuando habló ¿fue de Corintios? ¿Verdad? Cuando predicó de los dones. ¿Sí? Pero hay otros hermanos que dicen, no, yo creo que estos dones todavía existen. ¿Vamos a catalogarlos de hijos del diablo? No, es una doctrina secundaria, mire. ¿Sí? No afecta la esencia del evangelio, pero también puede haber excesos a veces, mire. Puede haber excesos. Mire un principio bautista. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo, caridad o amor, como lo traduciría. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Ya terminé con las doctrinas secundarias. En doctrinas secundarias no podemos catalogar a aquellos que no las comparten como herejes o falsos hermanos. Son nuestros hermanos en Cristo. A sectas y falsas religiones, nada que ver, mire. Mire, en Ipiales hay una iglesia bautista y es reformada, ¿sí? El pastor es amigo, hay personas que yo sé que son hermanos en Cristo. Yo no puedo decir, ay, esa iglesia reformada son del diablo, son hijos del diablo. No, hay hermanos en Cristo. Que no compartimos temas secundarios con ellos es otra cosa, ¿sí? Pero son hermanos en Cristo. Y así hay predicadores que no comparten doctrinas secundarias, pero son hombres de Dios, que Dios los usa. Ahí podemos aplicar eso de tomar las cosas buenas, lo que nos sirve a nosotros. Con un falso maestro, no. Ay, hermanito, estoy escuchando a Cas Luna y tomando lo bueno. ¿Qué bueno va a tomar de ese? Bote toda la basura, no tiene nada bueno. Ni ese ni otro poco de herejes que hay por ahí. Pero con hermanos que no comparten doctrinas secundarias, sí, podemos tomar lo bueno. Yo sé escuchar mucho al pastor Juan Manuel Vaz. Él es reformado, mire, pero predica muy bien. Y hay cosas que me han servido muchísimo para mi vida, mire. ¿Cómo voy a desechar ese alimento tan bueno? Ya caeríamos en el sectarismo, mire. Entonces, mire, recuerde, hay doctrinas secundarias.
Pero a la luz de la Biblia, su contexto, para nosotros, Iglesia Bautista Independiente La Serena, las doctrinas secundarias que creemos y enseñamos son más fieles a las que creen otras iglesias para nosotros. No con esto diciendo que somos la única iglesia que se va a salvar, porque ahí sí caeríamos como una secta, no. Pero sí, a la luz de la Biblia, vemos que las doctrinas secundarias que enseñamos son más fieles a la Escritura. La salvación para todos los hombres, por ejemplo. Creemos que Cristo murió por todos, pero solo aquellos que lo reciben serán salvos. Serán salvos, mire. ¿Sí? Entonces recuerden, mis hermanos, los hermanos que estamos en Berea hemos aprendido esas doctrinas secundarias, las principales y secundarias. Usted tiene que conocerlas y defenderlas. ¿Qué tal el día de mañana un reformado le diga, no sé, a Diana, que la estoy mirando aquí: a ver, hermana, ¿y usted dónde va? No, yo voy a una iglesia independiente por ahí, bautista. ¿Y qué son ustedes? ¿Arminianos? ¿Qué son? No, pues nosotros creemos que la salvación es para todos. Ah, susténtemelo a ver. Debemos estar preparados para presentar defensa. Defender nuestras doctrinas principales a capa y espada. Y defender las doctrinas secundarias con amor y reverencia. Y conocimiento. ¿Sí? Ese fue simplemente un pantallazo. ¿Sí? No he acabado todavía, así que no se alegre, pero ya voy a acabar, no se preocupe. Para que vaya preparando. Mire, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Cuál es el mandato? Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué debía hacer Tito? Tito debía hablar la verdad, pero no solo hablar la verdad, hermanos. Debía poner su vida como ejemplo para los hermanos de la iglesia. Debía poner su vida como ejemplo. Su vida como ejemplo personal. Tenía que hacer y decir todo lo contrario que los falsos maestros hacían. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso, hermanos, como iglesia enseñamos la sana doctrina y creemos por fe en unas doctrinas secundarias que vemos correctas a la luz de la Biblia. ¿Cuál es el anhelo de nuestros corazones, hermanos? Que no nos desviemos, que cada uno de ustedes crezca y que no se desvíe de la sana doctrina. Porque puede ser fácil caer en una falsa doctrina cuando no se está bien cimentado en la palabra de Dios. Ese es el anhelo, hermanos. Es triste ver personas que estuvieron en una buena iglesia, pero que hoy en día andan metidos en sectas, en falsas iglesias o en el mundo, o en el ateísmo, que es peor, mire. Ya no creen en nada, o agnosticismo. Por eso, ¿cuál es el llamado, hermanos? Debemos tener nuestras convicciones claras como el agua y bien fundamentadas para enseñarlas y defenderlas siempre. Siempre. Ese es el llamado para nosotros, hermanos. Ese es el llamado para nosotros. Termino con este verso 2, mire, solo hemos visto un verso. Tito 2:2. Después de que Pablo instruye a Tito en lo que debe hacer, enseña la sana doctrina, con base en esa sana doctrina le va a dar instrucciones para diferentes tipos de personas en la iglesia. Tito 2:2, ¿qué dice? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí la palabra ancianos que usa no es la misma que aparece en Timoteo. Ojo. ¿Cuál era la palabra en el original que aparece en Timoteo? A ver si se acuerdan. Presbíteros. Presbíteros. Que se refería a un pastor u obispo, el que está encargado de velar por las almas en medio de la iglesia. Les recuerdo esta por tiempo. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, pastores en cada ciudad, así como yo te mandé.
Este verso utiliza otra palabra que es parecida, mire, ¿sabe cuál es? Presbitas, que etimológicamente tiene relación con presbíteros, pero alude a un hombre mayor de edad, a un anciano de edad, a un hombre que posiblemente esté rondando, no sé, los 70, 80 años, ¿sí? La edad no es lo importante, simplemente dice edad avanzada, mire. Incluso Pablo utilizó ese término presbitas para hablar de él mismo. Mire Filemón 1:9. Pablo utilizó este término presbitas para hablar de él mismo como un anciano mayor de años, mire. Filemón 1:9. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, o sea, de años, y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Cuál es el primer llamado para un hermano mayor o de edad avanzada? Ser sobrio, moderado, templado, controlado por el Espíritu Santo, mire. No sería de testimonio que un hermano de edad avanzada sea arrebatado, imagínense. No sería de testimonio. Que divague en sus palabras o acciones. Aún no sería apropiado que actúe de manera incorrecta, por ejemplo, con las hermanas de la iglesia. Por aquí tuvimos hace tiempo a un señor, hace más años, no pregunte quién era, que tenía sus años. Estuvo poco tiempo, después se fue, pero a veces andaba como hablando palabras incorrectas con hermanas, mire. ¿Sí? Gracias a Dios que se fue, porque eso está mal. El hombre anciano tiene que ser de testimonio, sobrio, dice, mire, sobrio. ¿Sí? Inclusive para los ancianos pastores, en Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio, le dice Pablo a Timoteo, en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero dice, sé sobrio en todo. Porque también es incorrecto, no solo el anciano de años, no solo el pastor, sino cualquier hombre que actúe de manera inapropiada. Es incorrecto, mire. Por eso, mis hermanos, estas características que da Tito no solo se aplican al anciano mayor de edad, a todo creyente, mire, a todo creyente. También el mandato es ser serios, que se puede traducir como reverentes, y es un requisito que no se limita a la reverencia a Dios, sino también a ser honorables y solemnes con los semejantes. La palabra que puede utilizar ahí es no defraudador, mire, serio. ¿Cómo aplica usted un anciano serio? Que le dice, hermano, hoy vamos a hacer tal cosa a tal hora, y la cumple. Es serio. Hermano, le voy a prestar esta plata y me la devuelve tal día. Es serio. Es una persona seria. ¿Sí? No anda con juegos, como decimos ahí. ¿Sí? Serios. Debe ser también prudente, sensato, saludable en su vida espiritual. Otras versiones dicen dignos, respetables y discretos. Y esto conlleva tanto en el vestir, en el hablar, en los gestos. El cristiano debe ser digno de respeto. Digno de respeto, mire. Miren, mis hermanos, esta característica serio y prudente van de la mano. Van de la mano, mire. ¿Se imaginan a un hermano de edad avanzada llegando a la iglesia el día de mañana con arete? Hermano Manuel, ¿qué tal mañana con arete llegando el domingo? Hermano, ¿qué pasó? No es serio, hermano, no es prudente. Lógicamente él no lo va a hacer, ¿sí? Pero miren, en el mundo a mí me parece raro eso. La otra vez estábamos con mi esposa allá en el Portal 80 esperando el carro y un señor ya de edad avanzada con arete. Yo digo, ¿y eso qué vaina les coge ya en la vejez para alocarse o colocarse arete? Ay, me voy a hacer un tatuaje acá. Y ya de edad avanzada, ya esa piel ya ni le pueden hacer el tatuaje. Se corre el tatuaje. No quiero decir con esto. Pero miren, mis hermanos, en el mundo la gente hace eso. ¿Sí? Yo veía a este señor de
un pastor no va a decir la iglesia, ay hermano, yo no, de una iglesia por allá, un señor de apellido Corson, que sale predicando bien juvenil, ¿no? Eso ya tiene sus años y bien juvenil, con su jean roto y sus zapatos deportivos. No digo que esté mal, porque uno afuera puede vestirse juvenil, ¿quién le quita? Pero el púlpito es algo reverente, ¿sí? Pero hay muchos hombres que llegan a cierta edad y como que se les cruzan los cables. Y ya quieren como no, ¿sí? El aretico, en la iglesia no debería pasar eso. Eso es lo que dice Pablo, serio y prudente, que sea respetable, honorable, que los hermanos digan, ese hermano es de respeto, ¿sí? Lo vuelvo a poner a mi hermano Manuel de ejemplo, mire, usted lo ve a mi hermano Manuel, un hombre, su corbata bien vestido, es respetable. No quiero decir con eso que los que no traigamos corbata, no, pero el carácter que hablaba, creo que fue Eddie, el carácter o Dubán, el carácter muestra la actitud y la forma de esa persona, ¿sí? Que no sea arrebatado, que no salga con palabras groseras, con cosas inapropiadas, serio, ¿sí? Que mire, que no diga chistes pasados, que no esté inmiscuido en chismes y comentarios, que sea de testimonio, que sea de testimonio. Y el llamado, hermanos, no es solo para los ancianos, para todos nosotros, para todos. Ya voy terminando. Aunque tengo tiempo todavía, mire. Dice, mire, también deben ser sanos en la fe. ¿A qué le suena a usted sanos en la fe? Humanamente hablando, ¿qué es estar sano? No tener enfermedades, ¿no? Aunque hoy en día yo creo que ninguno estamos sanos, alguna cosa tenemos por ahí, los achaques. Pero ¿qué sería sanos en la fe? Mire, dice, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y no solo los ancianos, todo cristiano debe ser sano en esas tres cosas. Sano en la fe es sano en sus acciones hacia Dios, con esa fe y reverencia en la doctrina, sano en su vida espiritual, un hombre fiel a Dios y fiel a su palabra. Eso es sano en la fe, mire. Fiel a Dios y fiel a su palabra. Sano en el amor hacia el prójimo, pero no un amor alcahuete o interesado, sino un amor bíblico. Un amor bíblico, es un amor sano, mire. Sano en la paciencia hacia las pruebas de la vida, porque sin paciencia no podemos llevar una vida espiritual sana y podemos actuar bajo nuestras emociones y nuestra carne. Mire, cuando nosotros no somos sanos en la paciencia, llegan las pruebas y nos desesperamos. Actuamos sin pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me meto por acá un préstamo, ¿qué hago? No sé. Debemos ser sanos en la paciencia. Recordemos a Job, recordemos a los hombres de Dios, sanos en la paciencia, mire. Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, de todos los colores, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Hay gente que dice, Señor, dame más paciencia, quiero más paciencia, y le mandan pruebas. Ay, ¿por qué me mandas pruebas? Pues no querías paciencia. Ahí está, pues. Claro, porque lo único que produce paciencia en nuestras vidas, hermanos, son las pruebas. Ahí aprendemos, mire. Ahí aprendemos a depender de Dios, aprendemos a confiar en el Señor, aprendemos muchísimas cosas en medio de las pruebas. Cuando son llevadas bien, cuando son mal llevadas, pues no aprendemos mucho, mire. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es el fin de esa paciencia? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Queremos tener más paciencia? Las pruebas bien llevadas nos ayudan a conseguirla. Yo tenía el versículo siguiente que va a hablar de las ancianas,
Pero con las doctrinas el tiempo se me fue. ¿Sí? Si yo me pongo ahorita a hablar de las ancianas, me echo por ahí una media hora más. No, voy a respetar el tiempo, hermanos. ¿Sí? Pero si quiero finalizar esta predicación, si no quiere perderse la segunda parte, venga el otro domingo. ¿Sí? Lo invitamos. ¿Sí? Va a estar bueno, mire. Vamos a hablar de las ancianas, de los jóvenes, traiga a sus hijos. Pero quiero finalizar con esto, hermanos. Uno de los problemas que había en la iglesia, allá en Creta, no era solo los falsos maestros. Ese era un problema, pero no era el problema más grave. ¿Sabe cuál era? Que las personas en medio de la iglesia no estaban dando testimonio. Decían creer en Dios, decían ser creyentes, pero estaban actuando de una manera totalmente contraria. Estaban siguiendo el ejemplo de los cretenses, malas bestias, glotones, y no estaban viviendo el verdadero cristianismo. ¿A qué nos llama esto, mis hermanos? Lógicamente nosotros no somos perfectos. El que diga que es perfecto, le damos el pasaje una vez al cielo, porque aquí hay gente imperfecta, gente que está luchando cada día. Ese es el punto, hermanos, luchando. Yo le pregunto, ¿usted está luchando cada día o bajó sus brazos? Bajó sus brazos. Hermano, yo no puedo con este pecado, no puedo. ¿Y qué hiciste con ese pecado? ¿Bajaste tus brazos o seguiste luchando? Dice la palabra, aún no han luchado hasta la muerte contra el pecado. El Señor dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera ganar su vida la va a perder. Mis hermanos, el llamado para nosotros es a luchar cada día en contra del pecado, en contra de aquello que nos quiere apartar del Señor. Sea como padres, sea como esposos, sea como creyentes, como siervos, en el ámbito que estemos. Decíamos allá arriba con los hermanos de Berea, los fariseos y escribas se vestían muy bonito por fuera, con filacterias, con sus cintos aquí que decía santidad Jehová, pero eran hipócritas. Y el Señor no los bajó de sepulcros banqueados, mire. No quiero decir con esto que hay que haga sepulcros banqueados, ¿no? Pero a veces nosotros podemos caer en la hipocresía. Allá afuera, vivo mi vida, perdóneme la palabra, como a mí se me da mi gana. Pero cuando vengo a la iglesia, ay sí, soy el cristiano, soy cristiano, hermanos. Mírenme como cristiano. Pero ¿cómo vivo mi vida allá afuera? Fuera del núcleo de la iglesia, ¿cómo lo vivo? ¿Igual o diferente? O cuando vengo al culto los domingos me pongo la máscara. Ay, tengo que ir a la iglesia. Toca. A ver, voy a ver mis máscaras. Esta es la de hoy. Coloquémonosla. La cara de cristiano. Ya, se terminó el culto. Me quito esta cara, ya. Acabó. Sigo mi vida esta semana viviéndola normal. En las cosas del mundo. ¿Cómo vivimos nuestra vida, mis hermanos? No quiero este fin criticarlos y juzgarlos, porque cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante del Señor. Cada uno. Pero si hay algo que arreglar, hermanos, hagámoslo inmediatamente. Hagámoslo. Seamos sinceros y puros delante de Dios, como la palabra nos lo manda. Si Dios permite, el otro domingo continuaremos con estas instrucciones. Son muy importantes, no se las pierda. Venga, lo invitamos. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno y amado, te agradezco, Señor, por permitirnos hoy estar aquí, Dios. Recuerdo las palabras de un amigo que decía: te hablo de soldado a soldado. Tanto tú como yo somos soldados que estamos en la lucha, en la batalla, cada día. Tenemos luchas, tentaciones, momentos difíciles, momentos buenos, pruebas, alegrías y tristezas. Pero la gran ventaja que tenemos también, cada uno de nosotros, es que tenemos a Cristo a nuestro lado. El Rey, el Capitán va delante de nosotros.
En el mundo no podíamos dejar atrás el pecado, los vicios, las cosas del mundo. Pero estando en Cristo podemos hacerlo. Podemos ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos o esposas, mejores creyentes, mejores ciudadanos, porque el Señor nos ayuda. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Cristo. Señor, danos fortaleza, danos fuerza para continuar, Dios. Sé que a veces el camino es difícil y duro, Señor. A veces viene el desánimo y la tristeza, Dios. Pero que siempre recordemos que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ayúdanos, Señor. Te pido por cada vida que está aquí hoy, por cada mujer, por cada hombre, por cada niño, por cada persona que está hoy aquí. Yo no conozco sus luchas, no conozco sus temores, no conozco contra qué está luchando, pero sí te pido que lo ayudes, Dios. Que si no tiene la salvación, permite que crea en ti y te reciba como Salvador de sus vidas. Y que si la tiene, lo fortalezcas cada día. Que tu Santo Espíritu lo guíe, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Que aún sin merecerlo, Señor, nos das más de lo que tenemos, Señor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.